Me gustaría empezar con una pregunta. Pensemos por un momento en lo siguiente. ¿Hasta qué punto pensamos que se puede degradar una sociedad? ¿Hasta qué punto se puede llegar a corromper una sociedad? En los ejemplos que encontramos en la historia, pues, podemos constatar que se habla de muchas sociedades que han sido tan corruptas y que han sido tan violentas que cuesta creerlo. Y en las mismas escrituras, en la palabra de Dios, también hay varios ejemplos de sociedades de esa índole. Para mencionar solamente algunos de ellos que ustedes los conocen muy bien, tenemos, por ejemplo, la sociedad que era previa al diluvio, en ese momento en que Dios decidió acabar prácticamente con todo ser humano sobre la tierra. En Génesis, en el capítulo 6, por ejemplo, y en el versículo 5, vemos que nos dice, Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y miremos lo que dice aquí, y que todo designio de los pensamientos del corazón, nosotros ya sabemos que la mente y el corazón van unidas, dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, describe una sociedad que en todo momento, lo que desean es la maldad. Un poquito más adelante, en el versículo 11, del mismo capítulo 6 del Génesis, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, como lo leímos ahora en los anuncios. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, corrupta estaba la tierra, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y ese todo es literal. La única excepción, ¿quién era? Noé. No podemos decir que ni siquiera los hijos o la familia de Noé, ellos también estaban corrompidos. Toda la tierra estaba corrupta, degradada sexualmente y llena de violencia. ¿Y qué tal más adelante? En Génesis capítulo 19, la famosa historia de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín. En Génesis capítulo 19 y el versículo 4 en adelante. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Ustedes saben que habían llegado los dos varones que iban a traer la destrucción sobre Sodoma y Gomorra, y fueron a la casa de Lot. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, otra vez. Está generalizando toda la sociedad. Y lo más preocupante, desde el más joven hasta el más viejo. Es decir, estamos hablando de que los niños ya estaban corrompidos. Algo similar a lo que estamos viendo. Ahorita les cuento un par de historias que conocí cuando venía. Y llamaron a Lot y le dijeron, es decir, los habitantes corruptos de la ciudad. Versículo 5. ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, ruego, hermanos míos, que no hagáis esta maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Y uno se pregunta, ¿y esto también será correcto? No. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse juez, ahora tenemos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la tierra. Estamos viendo entonces sociedades que perdieron todo sentido común, toda decencia, todo sentido de justicia, toda honradez.
donde se pervirtió el sentido inclusive sexual. No buscan personas del sexo opuesto, buscan personas del mismo sexo. Tengamos eso en cuenta como esos comunes denominadores de esas sociedades que van llegando a esos puntos donde Dios dice no más y empieza a intervenir, porque nosotros estamos empezando, o ya empezó más bien, nosotros ya entramos en ese ciclo donde va a llegar un momento, por eso sabemos que el retorno de Cristo está cerca y va a decir, la maldad llegó a su colmo, aquí los detengo yo. Ahora, uno podrá pensar en el caso de estos dos ejemplos, bueno, se trata de naciones, de pueblos del mundo. El mundo siempre ha sido violento, siempre. El mundo siempre ha sido corrupto y degenerado, es verdad. Y aquí estamos hablando de personas del mundo. Pero ¿qué tal la historia que encontramos, por ejemplo, en el libro de los Jueces, en el capítulo 19? Jueces, capítulo 19, es la historia del levita y su concubina, que ustedes la deben recordar. Jueces, capítulo 19, y tomemos la historia, que es bastante larga, es de todo el capítulo, pero comencemos en el versículo 16. Jueces, capítulo 19, versículo 16. Dice, y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabá. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén a Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa del Eterno y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también tenemos pan y vino para mí y para mi sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Muy interesante, hay una ley del hospedaje. Cuando una persona recibe a alguien en su hogar, esa persona que uno recibe depende completamente de uno, aún su seguridad depende de uno. Por eso también cuando la historia de Lot, él salió a defender a estos dos personas que él había acogido, a estos dos ángeles, porque dependían de él. Y es una ley que se aplicaba mucho en esa época, de que si uno hospeda a alguien en su hogar, esa persona depende totalmente de uno en todo, aún su seguridad. Versículo 21, y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad eran hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado a tu casa para que los conozcamos, para que lo conozcamos. Es decir, lo mismo que sucedió con Sodoma y Gomorra. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esa maldad. Y otra vez, he aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os lo sacaré ahora, humillarlas y hacer con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Es una historia horrorosa, en verdad. Y ustedes pueden seguirla leyendo y se pone todavía más horrorosa. Inclusive se inicia una guerra contra la tribu de Benjamín que casi la exterminan. Y es una historia de una corrupción extrema, de una maldad extrema, violencia extrema y degeneración sexual extrema. Y ocurre dentro del pueblo de Dios. Ocurre en un pueblo que ya conocía la ley de Dios. Un pueblo que ya había hecho el pacto con Dios.
Y aún así, alcanzaron ese grado de corrupción y de degradación. Y ese es el punto al que los invito a que nos enfoquemos en este estudio, a propósito de la fiesta de Pentecostés que hace 8 días celebramos y que representa el pueblo espiritual de Dios. ¿Hasta qué punto nosotros, como pueblo espiritual que somos, nos podemos contaminar con la corrupción y la violencia que hay en el mundo? ¿Hasta qué punto todas esas actitudes, toda esa clase de pensamientos, de filosofías que hay en el mundo, también nos pueden contaminar a nosotros? Porque nuevamente, nosotros sabemos que el mundo es violento, mucho. Sabemos que el mundo es corrupto de formas indescriptibles, pero ¿y nosotros? Nosotros en el pueblo de Dios, como pueblo santo, apartado, que conoce el camino de Dios y las leyes de Dios, ¿qué tanto nosotros marcamos la diferencia con las formas de corrupción y de violencia que hay en el mundo? Y digo formas de corrupción porque a veces pensamos que estamos hablando de cosas muy extremas, pero la corrupción y la violencia empieza también de manera muy sutil. Y por eso a veces, nos dejamos contaminar de eso. Todos nosotros sabemos que la astucia de Satanás es muy grande. Engaña al mundo entero. Para nadie en el pueblo de Dios eso es un secreto. Que Satanás es padre de mentira, padre del engaño. Y él sabe cómo lleva al mundo y aún a nosotros si nos permitimos al engaño. Y sabemos que nos va llevando a ese engaño de manera muy gradual, poco a poco. Y va cambiando despacio. Lo que es bueno con lo malo. Y lo que es malo lo va haciendo ver bueno. Poco a poco va corrompiendo la conciencia o las conciencias del más grande hasta el más pequeño. Y cosas que antes eran inimaginables y que ni siquiera las pronunciábamos, hoy en día no solamente son normales, sino que las aplauden, sino que las llaman cosas dignas de orgullo y de mérito. ¿Algunos de ustedes saben qué mes estamos? ¿Qué se celebra en este mes? Todos sabemos. Y no puedo decirlo porque nos cortan el sermón por medio de YouTube. Porque como le decimos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y así estamos entonces, estamos entrando en ese estado de corrupción tan grande donde el uso natural de las cosas se está pervirtiendo casi en su totalidad. El uso natural de las cosas. Y lo más triste es que se está pervirtiendo desde el más pequeño hasta el más grande. Y esto empieza con cosas pequeñas, con cosas muy sutiles. Satanás a ninguno de nosotros nos va a engañar de frente. Él nos va a engañar haciéndonos dudar. Nos va a engañar con sutilezas, con detalles, con mucha astucia. Incluso nos va a engañar haciéndonos creer que estamos haciendo el bien. Porque nosotros tenemos que tener claro, como lo vamos a ver más adelante, si tenemos nuestros sentidos ejercitados, diferenciando qué es el bien y qué es el mal, nosotros ya sabemos que el bien no es lo que a mí me parezca correcto o lo que a mí me parezca mejor. Es lo que aquí esté señalado como bueno o como malo. Ese es el bien. Recordemos ese caso tan sonado de Saúl con los sacrificios. Saúl pensó que estaba haciendo el bien. Pues el profeta se demoró, los hago yo. Pero a él no le correspondía.
¿Y qué le dijo el profeta? ¿De qué se agrada Dios? ¿De sacrificios o de la obediencia? Dios se agrada es de la obediencia. De la obediencia. Entonces el bien no lo defino yo, ni lo que me parece como es mejor, por más buenas intenciones que tenga. Y eso para nosotros en el pueblo de Dios es leche, es básico. ¿O no? Entonces, Satanás a nosotros nos engaña con sutilezas, con detalles, nos hace bajar la guardia, nos debilita de ciertas maneras. Y cuando permitimos que el enemigo nos debilite, es en ese momento en que ese mal que hay afuera empieza a permear, como a gotear dentro de nosotros, y empezamos a ser contaminados con la misma violencia y perversión que hay en el mundo afuera. Vamos a Romanos, si me quieren acompañar al libro de los Romanos. Romanos en el capítulo 1. Y leamos a partir del versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, el que practica el mal sabe que lo está practicando. Ellos lo saben. Por eso ese afán de encontrar aceptación en todo el mundo. Por eso ese afán de lavar su conciencia y de que todos digamos, no, está bien, tranquilo, yo te comprendo. Ellos quieren lavar su conciencia porque ellos saben que lo que están haciendo es contrario a la naturaleza como Dios creó las cosas. Sigamos leyendo, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se honraron entre sí sus propios cuerpos, que dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó en pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, lo que vemos hoy en día, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Nos está describiendo nuestra sociedad? Ahora que venía
en el avión había una revista dedicada al mes en el que estamos, ya saben cuál mes es, y todos los artículos eran dedicados a eso, a ese orgullo. Y todos los que escribían, yo la hojeé por encima, no la leía a profundidad porque eso lo incomoda a uno mucho, la verdad, pero todos concluían, lo mejor es liberarse, me siento libre, que nadie me juzgue, que nadie me controle, ahora sí me siento libre, ser lo que yo soy. Nadie me tiene que decir qué hacer. Y no caen en la cuenta que es todo lo contrario. Se convierten en esclavos absolutos de sus propias pasiones carnales. Justo como se describe aquí, altivos. No necesito de nada ni de nadie. Nadie me controla, yo mismo soy quien me mando y lo importante soy yo y lo que yo sienta y dejarme ser. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, es decir, nosotros entendemos que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ahora aquí hay un reproche. Algunos no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Nos complacemos nosotros con aquellas personas que tienen comportamientos contrarios a la ley de Dios. Y no solamente en el aspecto sexual, sino en todos los demás aspectos. Aquí acabamos de leer, cambiaron la gloria de Dios, del Dios corruptible. Versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Versículo 26, las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 27, los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros. Una y otra vez, cambiaron, dejaron el uso natural de las cosas. Es decir, dejaron de usar las cosas en la forma en que Dios las creó y las diseñó para usarlas de manera pervertidas. Corrompieron el uso natural de las cosas. Nosotros sabemos que esta época en la que vivían los apóstoles y Cristo fue también una época cíclica. Estaban terminando un ciclo en el que la degradación sexual y la violencia eran extremas. Y con eso en mente, vale la pena que nos preguntemos, ¿tenemos nosotros nuestros sentidos lo suficientemente ejercitados para discernir esa transformación tan drástica que está ocurriendo a nuestros ojos? Nuestros ojos realmente están viendo lo que está ocurriendo allá afuera, o nos estamos acostumbrando, o como nos han ido calentando el agua de a poquito, como el cuento de la rana, no nos escandalizamos y decimos, normal, son ellos. Y lo que es más importante aún, entendemos nosotros como pueblo espiritual de Dios que somos, un pueblo santo, apartado y escogido, que no debemos participar de ninguna forma de corrupción, de los que aquí nos da el apóstol Pablo muchos ejemplos. El mismo apóstol Pablo también nos dice en Hebreos, vayamos a la epístola a los Hebreos, en el capítulo 5, epístola a los Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardíos o tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero luego dice el versículo 14,
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Se espera que nosotros estemos desarrollando y hayamos desarrollado una madurez espiritual. Se espera que nuestros sentidos estén más agudos que los de las personas de allá afuera. Se espera que cuando nosotros veamos algo, nosotros detectemos que el mundo no detecta, que nosotros veamos la diferencia, que captemos dónde está la trampa del enemigo y que no traguemos entero como tragan ellos. Se espera que nosotros seamos capaces de detectar las trampas astutas que pone el enemigo. Recordemos que nuestro maestro nos dijo en Mateo 24:24 que el engaño de Satanás era tan potente que podía engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y muy bien, los escogidos, como son escogidos, no van a ser engañados. Pero ¿qué tal los llamados? Porque muchos llamados y pocos escogidos. Entonces, del mundo entero Dios llama a un grupito muy selecto. Y ese grupito muy selecto, Dios escoge a aquellos que dan la medida necesaria. Escoge a aquellos que tienen los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, para que sigan perseverando y puedan entrar en el reino de Dios. Es decir, que los llamados sí pueden ser engañados. El escogido no, pero el llamado sí. Y por eso el apóstol Pablo también nos da esta advertencia en 2 de Corintios, en el capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11 y versículo 3. La segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. ¿Qué dice aquí? Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si no tenemos nuestros sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, como acabamos de leer en Hebreos 5, el apóstol Pablo nos dice, temo que la serpiente con su astucia, como engañó a Eva, asimismo vuestros sentidos también sean de alguna manera extraviados. ¿De qué? De la verdad. Si no tenemos los sentidos alerta, vamos a caer en las simplicidades en las que cae el mundo. Nos vamos a dejar atraer por las apariencias, como Eva, que vio el árbol muy bonito, muy llamativo, un árbol agradable, de un fruto que se podía codiciar, y motivada por la apariencia del árbol y de su fruto, por lo bonito y lo agradable que se veía, no fue capaz de discernir que ese fruto estaba corrupto, por así decirlo, porque en realidad ese fruto era veneno para nosotros, los seres humanos, puesto que al que comerlo llegaría a la muerte como efectivamente llegó, pero motivada solamente por la apariencia, por la belleza, por cómo se veía en su exterior, no tenía los sentidos bien ejercitados y no pudo discernir el mal que se escondía detrás de esa bella apariencia. Así igualito, como dice aquí el apóstol Pablo, es el mundo que nos rodea. Es llamativo, es colorido, es ruidoso, se ve en apariencia alegre. Hay cosas que se ven bien, y hay cosas que se escuchan bien. Hay una cantidad de frases y de frases, yo he estado leyendo un poco sobre esto, investigando, una cantidad de frases que inclusive yo cuando era adolescente las decía, porque se escuchan muy bien, pero totalmente vacías. Son corruptas en su contenido. Y la humanidad entera se las traga por lo bien que suenan.
por lo bonito que se escuchan. Entonces aquí se vale repetir la pregunta. Nosotros en el pueblo de Dios nos tragamos esas cosas enteras. No, sí, tal vez, algunas veces, tal vez un poco. Tal vez pensamos que sabemos dónde parar. Tal vez pensamos que podemos entrar al lodo sin embarrarnos del lodo, sin ensuciarnos. Tal vez pensamos que las podemos controlar. Vamos a ver un par de ejemplos. Ejemplos simples, hay muchos. Pero vamos a ver un par de ejemplos en los cuales si no tenemos los sentidos bien ejercitados en lo que es el bien y el mal, vamos a terminar comiéndonos ese fruto. Un fruto que se ve provocativo, pero que está lleno de veneno. Y entonces, sin ser plenamente conscientes, o tal vez engañándonos a nosotros mismos, terminamos participando de manera muy sutil en la corrupción que hay en el mundo. El título de este mensaje, a aquellos que les gusta copiar los títulos, es Ejercitando los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Ejercitando los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Veamos pues el par de ejemplos. Hace mucho estaba viendo un video, era una noticia, estaba leyendo un artículo de la revista El Mundo de Mañana, no sé si ustedes lo vieron, y allá había una mujer, una foto que ilustraba el artículo, había una mujer en una manifestación con mucha gente, con un cartel en la mano, que lo sostenía así, en primera plana, grande, y el cartel decía, el amor nunca se equivoca, el amor nunca se equivoca. Ella se refería dentro del contexto a personas que tienen diferentes inclinaciones sexuales. Y esa es una frase que suena muy bien. Una frase suena bonita, es poderosa, es contundente. El amor nunca se equivoca. Con lo grandioso que es el amor, con lo poderoso que es el amor, ¿quién se atreve a decir lo contrario? El amor nunca se equivoca. Pero, ¿será cierta esa frase en el contexto en el que el mundo la usa? ¿Será cierta esa frase en la forma en que el mundo entiende lo que es el amor? Y si la frase es cierta, entonces el amor es una licencia para hacer todo lo que queramos en el nombre de ese amor, porque el amor nunca se equivoca. ¿Son acaso amor y deseo sexual lo mismo? Porque hay un punto muy interesante. ¿Es amor y deseo sexual lo mismo? Y si en nombre de ese amor o ese deseo sexual se le hace daño a otra persona, ¿es válido hacerle daño a esa otra persona en nombre del amor? ¿Es correcto dañar a alguien en nombre del amor? Porque el amor nunca se equivoca. Pues solo diferenciar plenamente lo que es amor de deseo sexual, se empieza a despedazar, a desmoronar esa frase que parecía tan absoluta y contundente. Porque si nosotros reflexionamos un poquito, y perdonan que lo diga de manera tan gráfica, pero las escrituras también hablan de manera gráfica cuando es necesario, amor no es lo que nuestros genitales desean. Aunque en la sociedad allá afuera parece que todo lo gobernaran los genitales. Estamos en una sociedad totalmente sexualizada. Tu vida se define por la sexualidad. Ya no es por lo que yo trabaje, por lo que yo haga, por lo que yo construya. No. Estamos en una sociedad totalmente sexualizada. Y amar, el amor no es lo que nuestros genitales deseen. Esos son deseos de la carne, esos son nuestras pasiones, nuestros gustos, pero eso no es amor. Cuando nosotros tenemos los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, entonces entendemos lo que es realmente el amor. Y no nos dejamos atrapar por frases como esas. Porque esa frase que suena tan absoluta, tan contundente,
La usan para justificar o para ganarse la aprobación de comportamientos que sabemos que son dañinos. La usan para obtener la aprobación de comportamientos que son contrarios, como lo leímos, al uso natural para el cual Dios creó las cosas. Acabamos de leerlo. Dios creó las cosas con un uso natural. Pero cuando nos bombardean con frases como estas, casi que nos quieren callar. Y no podemos argumentar nada en contra porque ¿quién dice algo en contra del amor? Y por frases como esas, vemos matrimonios con animales que se están dando. Vemos matrimonios con objetos que se están dando. Y estamos en un punto tal, como leíamos al principio, de degradación de la sociedad, que se pueden casar. Y uno se pregunta, ¿pero en qué momento los seres humanos perdimos toda noción, todo sentido común? ¿En qué momento? Y lo pueden hacer legalmente, hay países donde lo pueden hacer. Y vemos matrimonios con la persona misma. Como yo me amo a mí mismo, yo me caso con mí mismo. Y los casan. Estamos viendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Antes era un caso aislado aquí y allá y allá. Ya es repetitivo y repetitivo hasta que nos acostumbramos. Hasta que veamos a alguien, ¿no? ¿Con quién me casé? Conmigo mismo. Y sabemos que van detrás de los niños. Miren, ayer nada más vi un video cuando venía para acá, para Monterrey. Una plaza pública, tal vez con 200, 300 personas. Se paró esta criaturita y dijo, me declaro trans. Y todo el mundo le aplaudió. 12 años. 12 años. Una niña de 12 años, ¿qué va a saber qué es eso? Y se paró, influenciada por todo el medio a su alrededor, de un discurso y se declaró trans y todo el mundo. Y wow, qué maravillosa noticia. De 12 años. ¿Qué leímos en las escrituras? Desde el más pequeño hasta el más grande estaban corrompidos. Estamos viendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Estamos viendo la necesidad de tener nuestros sentidos muy agudos para no caer en esas trampas. Porque la niña ama. ¿Quién le puede decir a la niña que no ame de la manera en que lo hace? Y con frases como esas, como el amor nunca se equivoca, justificamos esa clase de comportamientos. Y nosotros en el pueblo de Dios, ¿cómo respondemos a eso? Con los sentidos bien ejercitados, entendiendo qué es verdaderamente el amor. Nosotros como pueblo espiritual, ¿qué somos? Nosotros sabemos qué es el amor. Y por eso no podemos caer en esos sentimentalismos con los que pretenden atraparnos y dejarnos sin argumentos. El amor es la ley de Dios. Y bajo ese contexto, amor es tener la capacidad de tomar las decisiones correctas conforme a la ley de Dios. Así nos duela, así no nos guste, pero lo hacemos en aras de un bien que va más allá de mi solo beneficio inmediato y personal. Amor, dentro de todo el contexto de lo que es la palabra de Dios, es tener esa capacidad de tomar las decisiones correctas obedeciendo la ley de Dios. Así a veces nos duela. Para el amor en el mundo es un amor egocéntrico. Lo que preguntan allá afuera que es un amor que se centra en la misma persona. Yo estaba buscando una definición acerca de esto. Y miren esta definición de lo que es el egocentrismo y concluyan ustedes mismos
si no es exactamente lo que se enseña en el mundo allá afuera? Dice egocentrismo, valoración excesiva de la propia personalidad que lleva a una persona a creerse el centro de todas las preocupaciones y atenciones. Valoración excesiva de la propia personalidad. Lo que se enseña, tú vales, lo que importa eres tú, libérate, tú tienes el control, nadie te manda, nadie te ordena. Lleva a una persona a creerse el centro de todas las preocupaciones y de todas las atenciones. Todos me tienen que servir a mí. Yo tengo que estar de la forma más cómoda posible y todos tienen que contribuir a que yo esté bien. Porque el mundo gira alrededor mío y si me dicen cualquier cosa, me quiebro. Y si me quiebro es por culpa suya. Si tengo una perturbación en mi vida es por culpa suya, es porque usted me habló mal. ¿No es eso lo que vemos en el mundo de hoy? Tú eres lo primero, libérate, que nadie te controle, tú tienes el control, que nadie te diga lo que tienes que hacer. Todo yo. Pero el amor real, el amor con el cual Dios nos creó, el amor que Dios creó de hecho, es radicalmente opuesto a eso. Gálatas, si me quieren acompañar a Gálatas, en el capítulo 5 y el versículo 14. Gálatas 5, 14. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El uso natural del amor, la forma en que Dios lo creó, se enfoca primero en el prójimo. Se enfoca primero en hacer el bien a los demás y luego nosotros recibimos el beneficio de servir y ayudar a los demás. Es radicalmente opuesto al egocentrismo. Por eso la ley de Dios es amor. Obviamente, esta clase de amor, como Dios lo creó, es un amor que requiere sacrificio y esfuerzo de parte nuestra. En lugar de enfocarnos en obtener mi inmediato placer y bienestar, Dios nos dice, practique el verdadero amor, ayudando al prójimo, sirviendo al prójimo. Yo me sacrifico por el prójimo. Ese es el verdadero amor y eso nos va a traer consecuencias positivas a nuestra vida y la verdadera felicidad. Entonces, eso del amor es un tema muy extenso. Obviamente no pretendo abarcarlo en este estudio, nada más para dar una simple pauta de cómo una frase sencilla que se usa en una manifestación multitudinaria y que suena muy linda, de hecho, contradice todo lo que un discípulo, verdadero discípulo de Cristo, debe hacer y creer. Y ustedes saben en Corintios, como el apóstol Pablo, que el amor es sacrificado, es esforzado, que todo lo cree. Es una visión muy opuesta a lo que es el amor en el mundo. El verdadero amor es para servir a los demás. Y cuando yo sirvo a los demás a su vez también me sirven a mí. Es decir, se da un complemento. Y así es como la sociedad se estructura correctamente en el uso natural con el cual Dios nos diseñó. Entonces, eso de que el amor nunca se equivoca, el amor de Dios sí, pero no el amor del mundo, que confunden amor con el deseo de los genitales. Simplemente es una frase que suena muy bien para justificar comportamientos que en realidad le hacen daño a la persona y a la sociedad en general. Y nosotros, como lo acabamos de leer, debemos tener los sentidos agudos, bien ejercitados, para entender esas sutilezas y no dejarnos impresionar ni callar con aquellas cosas que el mundo pretende callarnos. Y hay otra frase que también me gustaría que habláramos un poco, que también suena muy bien, pero que igualmente está totalmente vacía en su contenido, por lo menos para un discípulo de Cristo. Y esa frase, de hecho, la escuchamos a veces entre nosotros. ¿Qué tal esto? No me juzgue,
porque solamente Dios sabe lo que hay en mi corazón. ¿Han escuchado alguna vez? ¿Alguna vez le hemos dicho, me estás juzgando, no me juzgues? Tú no sabes la verdad de las cosas, solo Dios sabe lo que hay en mi corazón. ¿Cuántas veces la hemos escuchado? Aún dentro del pueblo de Dios, de personas que se están comportando de la manera no lo más correcto, pero para evitar cualquier comentario al respecto, de una vez nos esbozan esa frase, es que usted me está juzgando, eso no me puede juzgar. Es una frase que, como la del amor, se usa constantemente para justificar toda clase de comportamientos que transgreden la ley de Dios. Entonces inmediatamente nos quieren bloquear, no podemos decir nada, nos callan, porque estaríamos juzgando a las personas. Y no podemos juzgar a nadie, ¿cierto? Porque Dios es el único que sabe lo que hay en su corazón, ¿cierto? ¿Y qué tal estas escrituras? Acompáñenme a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es decir, Cristo mismo, nuestro Maestro, nos dice, juzgue con justo juicio. Entonces, ¿podemos o no podemos juzgar? Cristo dice que sí. Y nos da una pauta, no lo haga según las apariencias, correcto. Nos dice, juzgue, pero juzgue, el mismo Cristo lo dice, con justo juicio. El justo juicio es el que se basa en esta ley. ¿Qué tal Hechos capítulo 4? Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, Hechos 4:19, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pedro y Juan están diciendo, juzguen. Otro ejemplo, solamente para tener 3 testigos, porque hay muchísimos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 15. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Otro ejemplo. La misma palabra de Dios, además de nuestro Maestro Cristo, diciéndonos, juzguen. Juzguen lo que ven, juzguen lo que escuchan, juzguen lo que hacemos. Se nos dice en varias escrituras y hay muchos más. Ahora bien, hay una confusión que se genera aquí, esa confusión surge porque muchas veces en la Biblia, cuando leemos juzgar, en realidad se debe leer es condenar, porque nosotros sí no debemos condenar a nadie. Y hay escrituras que nos dicen, no juzguéis a nadie, es decir, no condenéis a nadie. Solo que no la traducen correctamente. Nosotros tenemos que entender que nosotros sí podemos juzgar, lo que no podemos es condenar. Ni tampoco absolver a nadie, porque nadie le puede decir a otra persona, yo te garantizo que ya tú entrases a la vida eterna. Eso solamente le corresponde a Dios. Nosotros ni condenamos ni absolvemos. Eso lo hace solamente Dios. Pero juzgar lo que sucede a nuestro alrededor, el comportamiento de las personas, sí lo podemos hacer. Es más, lo tenemos que hacer. Es más, lo hacemos constantemente. Constantemente nosotros somos haciendo juicios de lo que vemos. O si no, ¿cómo tomamos las decisiones? Si no juzgamos, si no, ¿cómo sabemos lo que es correcto y lo que es malo? O si no, ¿para qué nos dice que ejercitemos nuestros sentidos discerniendo lo que es bien y lo que es malo? Si no es mediante un juicio, eso está bien y eso está mal. Nosotros sí juzgamos. Ahora, que porque una persona se equivocó, la condenamos, no. Porque puede cambiar, se puede arrepentir, Dios lo puede perdonar. No sabemos qué está viviendo. Pero que juzgamos un comportamiento como errado, claro que sí. Entonces, ¿cómo así que no me juzgue?
¿Qué me está queriendo decir? ¿Que me deje hacer lo que yo quiera? ¿Que no tengo derecho a decirte, mira, no me sigas golpeando porque golpear es pecado? Si una persona se embriaga constantemente, si usa drogas y me invita a practicar esas cosas, pues yo juzgo que el estilo de vida de esa persona es incorrecto, es un estilo de vida pecaminoso. Y no solamente no debo hacer lo que esa persona hace, sino que también me debo alejar de esa persona. Y eso es un juicio correcto, juzgando con justo juicio basado en las Escrituras. Un solo ejemplo, Proverbios, capítulo 1. Proverbios, capítulo 1, y leamos a partir del versículo 10. Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Ahora, ¿cómo diciendo yo el engaño? Juzgando, con los sentidos bien ejercitados. Versículo 11. Y si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. ¿Qué dice el versículo 15? Hijo mío, no andéis en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Entonces, Dios nos dice claramente, no ande con el perverso, no se dejen engañar, juzguen la situación, juzguen lo que es malo y apártense de esa maldad. Apártense de esa maldad. Y Cristo también nos dijo en Mateo, una escritura que conocemos muy bien, en el capítulo 12, versículo 33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol, por el comportamiento, por la forma de ser de las personas, por la manera en que viven. Nosotros podemos saber, obviamente, si son obedientes o no de la ley de Dios. Eso lo podemos juzgar. Y cuando juzgamos esas cosas, tenemos que tomar la decisión correcta, una decisión en justicia, y apartarnos de ese camino y de las personas que practican esas conductas de forma deliberada. De forma deliberada. Ojo, no es que alguien tropiece, un hermano tropezó y se equivocó y ya por eso nos apartamos de él, no. Son personas que practican esos comportamientos de manera deliberada, que se justifican en ellos, que saben que están pecando, pero dicen, no me juzgue porque solo Dios sabe lo que hay en mi corazón. Es decir, pretenden continuar con ese comportamiento y no quieren que nadie les diga nada, como si estuviesen justificados. No me diga nada porque yo sé que estoy haciendo mal, pero Dios sabe lo que hay en mi corazón. Sí, Dios sí sabe lo que hay en su corazón. Dios sabe que usted no tiene ni el deseo, ni la fe, ni la valentía, ni la determinación de obedecerlo a Él por encima de sus intereses personales. Eso es lo que Dios sabe. Dios sabe que no tiene la fe para obedecerlo como debe obedecerlo. Eso es lo que Dios sabe. Es lo que Dios ve en el corazón. De hecho, miremos lo que nos dice la ley de Dios en Levítico 19. Levítico 19, versículo 17. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Muy bien, nosotros no aborrecemos a la persona, aborrecemos el pecado. La iglesia de Dios siempre lo ha enseñado. Nosotros nunca tenemos nada personal contra el ser. Pero ¿qué dice luego?
razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y de hecho, yo busqué esto en varias versiones, y hay varias versiones, entre ellas la versión Dios habla hoy, que lo dicen de manera más directa. Dice, reprende a tu prójimo cuando debas reprenderlo. No te hagas cómplice de su pecado. Reprende a tu prójimo cuando debas reprenderlo. No te hagas cómplice de su pecado. A veces cuando nos quedamos callados frente al comportamiento incorrecto de nuestros hermanos o familiares, ellos lo toman como si nosotros de alguna manera estuviésemos de acuerdo con ellos. Que como no les decimos nada, entonces es como si estuviésemos de acuerdo tácitamente con ellos. Como si no nos importara lo que hacen, o como si lo aprobáramos, porque así es el razonamiento humano. Nosotros nos pegamos de cualquier cosa para justificar nuestros errores. Ah, como no me dijo nada, pues yo pensé que estaba de acuerdo, porque usted me ayudó a hacerlo muchas veces, nunca me dijo nada. Pues Dios nos dice, reprende a tu prójimo cuando debas reprenderlo, para no hacernos cómplices de su pecado. Es decir, si vemos un comportamiento equivocado, sí debemos hablarlo. No debemos dar la impresión de que estamos de acuerdo con ese comportamiento que transgrede la ley de Dios. Obviamente eso hay que hacerlo con prudencia, poniendo toda la palabra de Dios en armonía. Lo hacemos con nuestros familiares, con personas cercanas, con nuestros hermanos, no con cualquier persona que pase por la esquina. Vamos a ir a gritarle las verdades en la cara. Hay que saberlo hacer. ¿Por qué? Porque las Escrituras también nos dicen, Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9, versículo 8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Entonces hay que poner toda la palabra de Dios frente a cada situación. Eso es lo que podemos concluir de todo esto que estamos viendo. Tenemos que conocer a profundidad toda la palabra de Dios. Miren todos los elementos necesarios para hacer un juicio. Hay que mirar una escritura aquí, hay que mirar otra acá, otra allí, otra acá, para poder llegar a una conclusión y hacerlo todo de la manera correcta como Dios nos pide que lo hagamos. Tener nuestros sentidos correctamente ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso involucra conocer muy bien esta ley. Y nosotros todos vamos a ser reyes y sacerdotes, vamos a juzgar a naciones que Dios va a poner directamente bajo nuestro cargo con base a esta ley. Y nada más en dos ejemplos simples vimos cómo hay que conocer toda la escritura de Dios para poder discernir el bien del mal, para poder distinguir los comportamientos que son equivocados, para no practicarlos en nuestra vida y para no consentir con ellos y para no dejarlos confundir de la filosofía pervertida que mediante frases que suenan bien, que suenan bonitas o amorosas, pero que están vacías en su contenido y que lo único que intentan es justificar toda clase de comportamientos que son contrarios al uso natural para el cual Dios los creó. A veces nos argumentan, pero es que es lo que yo siento en mi corazón, como si eso fuese una justificación. Muchas cosas se sienten en el corazón. ¿Y eso lo justifica? ¿Qué nos dice Dios? Engañoso y perverso es el corazón. Entonces tenemos que modular nuestros sentimientos, graduarlos a la medida de la palabra de Dios y tener nuestros sentidos tan agudos que somos capaces de detectar el mal en donde está, más allá de lo que cualquier otra persona nos quiera decir. Debemos ser capaces de ver el mal donde está el mal, el bien donde está el bien, más allá de lo que digan afuera.
y tener la valentía de enfrentar los comportamientos que son incorrectos y de alejarnos de ellos y de cuidar a nuestros más pequeños, porque nuestro mundo se está transformando ante nuestros ojos, se está transformando, y que a ninguno de nosotros nos coja desprevenidos. El mal se expande y se expande cada vez más, y ha alcanzado a muchos dentro del pueblo de Dios, a muchos. Tristemente, como ministro debo decirlo, muchos se han dejado atrapar de filosofías del mundo, de costumbres del mundo, de razonamientos del mundo. Llegan a decir, Dios es injusto, pero si la persona está enamorada, porque se han dejado atrapar de toda esta filosofía, porque no han ejercitado sus sentidos conforme a la palabra de Dios. Y va a seguir alcanzando a muchos dentro de nosotros, aquellos que no estén firmes, avanzando en este camino. Lo voy a dejar con una última escritura en Romanos, en el capítulo 13. Romanos 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es amor. Lo entendemos. Nadie en el mundo entiende esto. Solamente aquellos que Dios llama y nos abre el entendimiento. El amor no hace mal al prójimo. Entonces, el cumplimiento de la ley es amor. Porque ¿qué otra cosa más que la ley de Dios nos enseña a respetar al prójimo? ¿Qué otra cosa más nos enseña a conservar nuestros hogares, nuestras familias, nuestras esposas? La ley de Dios. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Ese dominio propio indispensable en nuestra vida.